Papa Francisco, que no deja de sorprender. Y ahora acaba de hacer una declaración en su audiencia semanal que tiene que ver con las separaciones, con los divorcios. En las últimas décadas, por muchísimos años, la Iglesia lo que ha enseñado es que cuando se casan un hombre y una mujer deben vivir juntos y en cierto modo han rechazado las separaciones, los divorcios. Lo cierto es que el Papa dijo en esta audiencia lo siguiente: hay casos en que la separación es inevitable, a veces puede ser incluso moralmente necesaria, principalmente cuando se trata de sostener al cónyuge más débil o a los hijos pequeños, a las heridas más graves causadas por la prepotencia, por el desaliento, por la ajenidad y por la indiferencia. Repito la frase: hay casos en que la separación es inevitable, a veces puede ser incluso moralmente necesaria, principalmente cuando se trata de defender al cónyuge más débil o a los hijos. Un cambio de 180 grados en los puntos de vista de la Iglesia el que está dando el Papa en este sentido. Pues yo creo que sí, tú lo has dicho muy bien, no deja de sorprendernos este Papa, eso desde luego. O sea, titulares como periodistas, desde luego no, con él no nos faltan titulares cada vez que abre la boca, pero yo creo que este Papa está contribuyendo a un cambio de imagen radical de la Iglesia Católica, pero realmente radical, o sea, es un antes y un después con respecto a sus predecesores. Yo diría que sobre todo en tres aspectos fundamentales, ¿no? Está haciendo este cambio de imagen sobre todo desde una perspectiva de mostrando una Iglesia mucho más moderna, una Iglesia que se adapta a los nuevos tiempos, a la juventud, o sea, es decir, la manera en la que él se dirige ahora a las personas o las cosas que dice. No me cabe la menor duda de que desde luego llegan mucho más a los jóvenes que lo que decían sus predecesores, y de hecho ahí están, ¿no? Como la Iglesia Católica iba perdiendo cada vez más fieles, ¿no? Sobre todo entre la juventud. Un segundo aspecto que me parece importante de este cambio de imagen, de discurso, ¿no? que él está promoviendo, es esta imagen de tolerancia. Yo creo que la Iglesia en muchas ocasiones no había sido precisamente un ejemplo de lo que se supone debe ser la Iglesia, ¿no? Que es tolerante, y creo que a veces había sido lo contrario. Creo que en este caso él lo que está haciendo es mostrar una Iglesia muy tolerante, dentro y fuera, es decir, dentro en el seno de sus propios fieles, pero también con respecto a los demás. Esta idea de no intentar imponer sí o sí a los demás lo que uno cree, ¿no? o lo que uno piensa. Y en tercer lugar, yo creo que él se está acercando más también a unos valores genuinos del cristianismo, ¿no? El origen del cristianismo, y esos valores que yo creo que en algunos aspectos se habían ido perdiendo. Marc, ¿será que el Papa hace todo esto por pragmatismo, simplemente que es un hombre pragmático, o lo que pasa es que estamos ante un Papa cristiano y que quizás los que había antes, por lo menos los inmediatos predecesores, no lo eran tanto, no eran tan cristianos? Bueno, yo creo que es pragmatismo, es tocar de pies al suelo, es un cambio, es humanidad, ¿no? Su mensaje, su tono transmite humanidad a una persona que ha vivido la vida cotidiana, que ha conocido a muchas parejas, a matrimonios, ha conocido la humanidad y sus crisis y sus vaivenes, ¿no? Y esto se nota en sus palabras. Pero yo creo que es un cambio de tono, es un cambio de imagen, pero la Iglesia no ha cambiado. Las bases doctrinales de la Iglesia con Francisco siguen siendo las mismas. Es decir, ha habido quizá una revolución en el tono, en la imagen, pero, por ejemplo, las mujeres siguen sin poder ser ordenadas sacerdotes en la Iglesia Católica. Él habla de separación, no habla de divorcio, ¿eh? Esto es muy importante. Es decir, yo creo que a veces que es muy interesante lo que está haciendo este Papa, pero hay que mantenerlo dentro de los límites de lo que es y de lo que no es. El Papa no está transformando a la Iglesia, el Papa está imponiendo un nuevo tono acorde con su personalidad y con su biografía y con su trayectoria, pero la Iglesia sigue siendo la Iglesia, y en los años que lleva el Papa las bases de la Iglesia no han cambiado. Hay quien dijo recientemente en esta mesa que este Papa, a propósito de la encíclica que se conoció en los últimos días, en donde él condena a los causantes del cambio climático, que el Papa es un Papa populista. ¿Puede llegar a decirse eso de este Papa? Incluso alguien decía que es un Papa peronista, refiriéndose a Perón, a Juan Domingo Perón y a sus huestes en la política argentina. Bueno, yo creo que hay una parte de verdad en este argumento. Todos somos hijos de nuestra biografía, ¿no? Y el Papa es argentino, el Papa ha crecido en la época del peronismo, creo que ha sido peronista en su juventud. Y es su contexto. Ahora, de aquí a decir que ahora
sus políticas y sus palabras son peronistas, bueno, yo no iría tan lejos, pero sí hay una influencia populista. Depende de cómo tomemos este término, ¿no? En general se ha utilizado de manera muy despectiva la palabra populista, por lo menos en Europa y en América Latina, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos Obama muchas veces reclama la palabra populista. Los demócratas, el Partido Demócrata, dicen: "Ay, tenemos que ser más populistas". Populista quiere decir escuchar al pueblo, ¿no? Y no estar con las élites, sino estar con el pueblo. En este sentido, pues es un papa populista. Pero ¿será que darle un cambio a la iglesia no es como darle la vuelta a un transatlántico? Es que yo sí estoy de acuerdo, o digamos, no estoy de acuerdo con Mark en que el Papa no está transformando a la iglesia. Claro que la está transformando. Yo creo que la gente no se ha alejado de la iglesia por la doctrina, se ha alejado de la iglesia por el tono. Y el haber cambiado el tono es cambiar la iglesia, porque yo creo que la iglesia se hace de voces, no se hace de libros y de manuales de instrucciones y de constituciones. Uno vive la fe católica a través de la palabra, a través de la misa, a través de los sacramentos, no a través de unos libros que uno se lee para seguirla o dejarla de seguir. O sea que si bien la doctrina no ha cambiado fundamentalmente, está por verse. En octubre hay un sínodo donde se van a discutir temas doctrinarios tales como el suministro de la comunión a los divorciados y cosas un poco más de fondo. Yo creo que los más enojados con este papa, que es un papa que está aliado con la ciencia, aliado con lo cotidiano, aliado con los pobres y con lo que es la realidad y el sentido común, son más que nadie de la derecha católica de Estados Unidos, que se ha visto enfrentada a un papa, digamos, los católicos de Estados Unidos tradicionalmente aliados con el Partido Republicano, el partido que está en contra del aborto, en contra del matrimonio gay, que le ora al Dios del libre mercado, se encuentran con un papa que apoya el cambio climático, que es muy crítico de lo que él llama la codicia y la desigualdad, ha sido crítico también hasta cierto punto del libre mercado sin ningún control, que ha reconocido a Palestina más que en sus antecesores, que ha resaltado la posición de los homosexuales de una manera muchísimo más incluyente también que los antecesores, y que recientemente también rechazó el uso de las armas y dijo que pocos se podían llamar cristianos los que apoyaban el uso de armas de fuego. Entonces se ha enfrentado un papa con un partido político y un grupo humano católico de derecha de Estados Unidos, y va a ser muy interesante la visita que él haga próximamente a Estados Unidos, porque se van a encontrar estas dos fuerzas y estos dos poderes en un momento muy, muy interesante de la iglesia. O sea que no es solo maquillaje el papa, en fin. Yo no creo, yo creo que cambiar el tono es todo.